Buenas noches, compañeros. En esta ocasión a mi compañero Fernando García y a mí nos tocó hablar sobre los diseños de la investigación cualitativa. Primero vamos a dar una introducción sobre lo que es el enfoque cualitativo, vamos a hablar de los objetivos de esta presentación y vamos a platicar sobre las distintas perspectivas de, que tiene este enfoque de investigación. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, describiremos los distintos tipos de enfoques, analizaremos los principales diseños de investigación y trataremos de identificar los aspectos primordiales o esenciales que nos permitan la correcta selección según nuestro tipo de estudio o según nuestra intención de investigación. Primero hablaremos de la investigación cualitativa. Es un proceso metodológico. Utilizamos palabras, textos, discursos, gráficos, imágenes para construir un conocimiento de la realidad social. Es decir, utilizamos todo recurso que no es fácilmente cuantificable. Ya hacemos uso de herramientas subjetivas. Es un proceso que trata de comprender el conjunto de cualidades que se interrelacionan o las características que componen un determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa, como tal, intenta acercarse a la realidad social. Y este tipo de enfoque de investigación es sumamente utilizado en lo que es las ciencias sociales. Basilich sostiene que dicho enfoque parte de cuatro supuestos básicos. Primero, se rechaza la naturalización del mundo social, es decir, todo fenómeno o toda intención de investigación parte de un porqué, ¿verdad? Nada pasa por simple casualidad, todo fenómeno tiene pues su explicación. Segundo, se considera más relevante el mundo de la vida o el mundo de los pensamientos, la abstracción, que el mundo físico. Es decir, hacemos una diferencia entre nuestros pensamientos, lo racional, y el mundo de las mediciones o el mundo de las ideas físicas, ¿verdad? De las ideas eh, cuantificables. Se privilegia la comprensión sobre la observación, así como eh, se privilegia en tener un enfoque interno que tener un enfoque externo. Ya se descarta lo que es la experimentación pura, por así decirlo, y se usa una serie de herramientas para llegar a ese tipo de conclusiones. También hacemos uso de una doble hermenéutica, que lo de la hermenéutica ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características de este enfoque? Es holístico, es decir, partimos de un todo, partimos de personas, escenarios, grupos, que no son reductibles o no son variables. Es descriptivo, nos centramos en el análisis, en la observación de los fenómenos y de las cosas. Naturalista, porque no tiene un enfoque tan riguroso en lo que es la obtención de la información. Pueden ser que el investigador utilice entrevistas, haga un intercambio de ideas o vaya a simposios para lo que es obtener su información o obtener los datos de estudio. Es comprensivo, buscamos la comprensión de las perspectivas sociales y, y busca también ubicar a los distintos actores sociales o a los distintos objetos de estudio dentro de un campo global de investigación. Nos importa también la perspectiva del, del actor, ¿verdad? Buscamos comprender a las personas desde un propio marco de referencia, ¿verdad? Los diseños cualitativos de investigación se dividen entre dos grandes estrategias o dos grandes perspectivas de las cuales se subdividen otros tipos de enfoques. En la perspectiva interpretativa hablaremos sobre la etnografía, la etnometodología, la hermenéutica, historias de vida y los estudios de casos. La etnografía. Etnografía proviene del griego grafos y
y etnos, ¿verdad? Que podría resumirse como la descripción del modo de vida de un grupo de individuos o la descripción del modo de vida de una tribu o etnia, ¿verdad? Este tipo de enfoque nace del trabajo antropológico y es una forma de investigación naturalista, es decir, no es tan rigurosa, ¿verdad? En la obtención de sus datos. También utilizamos un sistema inductivo, es decir, buscamos de, de casos específicos desarrollar una teoría general. Y su objetivo es descubrir y generar la teoría, no probar ninguna teoría o idea preconcebida o predeterminada. Pues seguimos un orden metodológico desde preparar la investigación, el trabajo de campo, que es un trabajo naturalista, es decir, es un trabajo en conjunto, eh, el investigado o las personas investigadas con el investigador, pues también pues el investigador puede ser activo, hace una observación participante, es decir, se involucra con la comunidad, con el grupo social. Después sigue el análisis de los datos y luego la presentación de los resultados. Por ejemplo, tenemos este estudio que se basa en observar a los empleados de una oficina corporativa. Un investigador podría visitar una agencia de consultoría empresarial y determinar la cultura de trabajo, ¿verdad? Puede ver sus relaciones, cómo interaccionan unos con otros y de ahí partir y generar nuevas ideas para mejorar el clima laboral, mejorar la productividad, etcétera, ¿verdad? También el etnógrafo puede adoptar un enfoque más activo y participar en reuniones, puede participar en reuniones fuera del trabajo y entender cómo funciona la dinámica dentro de la empresa, ¿verdad? Luego pasamos a la etnometodología, llamada también etnociencia o etnografía cognitiva. Se desarrolló en la década de 1960 como un intento de superar los límites de la etnografía clásica o convencional. Su objetivo en sí es buscar describir los conceptos culturales, ¿verdad? Este enfoque ya tiene un enfoque más activo, ya siempre parte de ideas inductivistas, utilizamos uso de la inducción y siempre buscamos comprender las situaciones sociales. La etnometodología se preocupa por los modos prácticos con los cuales las personas viven o entienden el mundo en que se relacionan. También busca conocer las reacciones en medio de las conversaciones cotidianas o en medio del entorno cotidiano, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, etcétera, ¿verdad? También ya con la etnometodología se introduce lo que es los experimentos de ruptura, ¿verdad? Y estos tipos de experimentos se hacen para identificar las reacciones de los participantes y de ahí pues formular ideas o formular conclusiones, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo se llama iniciación de la risa. Gail Jefferson en 1984 quiso analizar la cuestión de cómo se reían las personas en una conversación. Esto es un fenómeno que es difícil de cuantificar, ¿verdad? Y él tenía una idea que la risa es un acontecimiento totalmente espontáneo en el curso de una conversación o interacción. Entonces él implementó un experimento de ruptura donde, eh, donde interpretaba diálogos con ciertas personas, ¿verdad? Y él pues cuantificaba las cantidades de veces que las personas se reían. Y con esto pudo concluir que la ocurrencia de la risa está más organizada de lo que se puede pensar. Es decir, que las personas pues tendemos a reírnos en ciertas situaciones. En este caso en puntual, el investigador fue parte activa del proceso de investigación, del proceso de medición.
Hubo cierta experimentación, es decir, con experimentos de ruptura, y el objetivo es partir de una idea específica a una idea general o debatir una idea preconcebida como miramos en este caso. Luego hablamos de la hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica ya es un concepto un poquito abstracto que nació con el objetivo de analizar textos bíblicos, ¿verdad? Y la definición reza que la hermenéutica asume que los humanos experimentan el mundo a través del lenguaje y este lenguaje nos proporciona la comprensión y el conocimiento de las personas. Hermenéutica procede del griego hermenia e indica la eficacia de la expresión lingüística. Al principio la hermenéutica estuvo unida a la experiencia de transmitir mensajes, ¿verdad? Hermenéutica, de un sentido un poco general, podemos decir que es nuestra capacidad de interpretar textos, de interpretar signos y mensajes, ¿verdad? Existen dos variantes, la fenomenología de la existencia y la relatividad polisignificativa, ¿verdad? La fenomenología de la existencia busca descubrir los significados de los fenómenos experimentados por los individuos a través del análisis de sus descripciones. Su principal enfoque se centra en la atención de la experiencia vivida de una persona y obtiene similitudes y significados compartidos. En palabras cristianas, la fenomenología busca pues entender el lado o el punto de vista de la persona que transmite el mensaje, ¿verdad? Y aquí lo tenemos en lo que es el objeto de estudio. Nos interesa saber el por qué, nos interesa saber el momento de la vida o por qué esa persona en determinado momento de su vida dijo esa o transmitió ese mensaje, ¿verdad? La fenomenología se enfoca en el individuo, en pocas palabras. En contrapunto está la realidad social como polisignificativa. Ya la definición estricta es que la hermenéutica es la comprensión de las reglas que gobiernan la exégesis de un texto. En palabras simples, la hermenéutica es la comprensión de las reglas que la lingüística, la semántica nos permiten para analizar un texto desde un punto de vista lógico y racional. Ya no lo hacemos desde un punto de vista de un individuo, sino nos hacemos de un punto de vista social. Muchas veces hemos escuchado la palabra hermenéutica jurídica, hermenéutica social o el uso de la hermenéutica en la Biblia. En contrapunto, en la fenomenología ya hacemos uso de la hermenéutica como un estado de expresión de un individuo. ¿En qué casos podemos usar la fenomenología? Por ejemplo, para analizar un poema, para analizar un texto, por ejemplo, qué estaba pensando el autor o dónde ha vivido el autor que lo llevó a escribir esta novela o que lo llevó a escribir ese poema. En contrapunto, como ya mencionábamos, la realidad social ya tiene un enfoque más polifacético, es decir, un enfoque más relacionado al área de estudio, es decir, la Biblia, ingeniería, puede ser la hermenéutica para analizar textos jurídicos, etc. Y con este enfoque partimos de los símbolos y lenguaje, ¿verdad? Y pues hacemos mucho uso de la semántica, la retórica y la filosofía. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es la serpiente que logró tentar a Adán y Eva, ¿era verdadera o significó otra cosa? Aquí podemos usar una hermenéutica bíblica y podemos utilizar los dos enfoques que hablé anteriormente. Podemos decir que la serpiente era una abstracción, analizando los otros versículos que tiene la Biblia, o podemos hacer un análisis partiendo de
de la escritura del Génesis, ¿verdad? Y hacer pues nuestras propias conclusiones. La hermenéutica como tal no busca un fin, sino es un medio para que nos ayuda a llegar a otro tipo de conclusiones, ¿verdad? Como las que ya veremos más adelante. También está la hermenéutica que la podemos utilizar desde un punto de vista lógico o formal. También tenemos la frase, toda regla tiene una excepción. Hacemos uso de la lógica y hacemos uso de pues la sintaxis y llegamos a la conclusión y llegamos a una paradoja. Si toda regla tiene una excepción, quiere decir que al menos una regla no tiene excepción, en lo que llegamos y llegamos a una contradicción, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de problemas que enfrentamos mediante la hermenéutica. Pasamos a lo que es historias de vida. Las historias de vida es un recurso que lo hemos visto mucho como un recurso motivacional, que consiste en describir la trayectoria biográfica de un sujeto o personas o un grupo de personas. Y pues considera principalmente la trayectoria o la cronología de una persona, ¿verdad? Desde su nacimiento hasta pues una época de su vida. Pues el principal recurso de las historias de vida son pues las biografías, ¿verdad? Pues la metodología general es muy parecida a la etnografía, ¿verdad? Con la salvedad que aquí el investigador no tiene tanto pues tanta participación en el proceso de investigación, no tiene tanta pues actividad, más que todo es análisis de datos y producción de datos. Salvo que el investigador conozca personalmente a la persona que servirá de estudio, ¿verdad? Pues también partimos de una identidad biográfica, ¿verdad? Eh, Señalamos episodios importantes de la vida de una persona, eh, el primer matrimonio, la graduación, elementos de su vida que realmente lo marcaron para realizar actos trascendentes o trascendentales. También eh, hacemos una recompilación del registro biográfico y una clasificación de las historias de vida podría ser por los niveles de conocimiento, por la amplitud de los casos. También nos podría servir para explorar la realidad social, ¿verdad? Pues tenemos un ejemplo de una compañera de ingeniería civil en Perú y ella pues tuvo la imposibilidad de conseguir un trabajo y por este motivo le llegó o lo impulsó a crear su propia empresa. Podríamos nosotros, con este ejemplo puntual, podríamos determinar cuál es la tasa de emprendedurismo que hay en los estudiantes de ingeniería civil. Podría también servirnos este testimonio o esta biografía para determinar el estado de la sociedad en esos momentos, ¿verdad? Y aparte de que puede servirnos de motivación, ¿verdad? Otro ejemplo de las historias de vida puede ser el diario de Ana Frank, pueden ser las memorias también del ingeniero Hardy Cross, que, que él fue documentando a lo largo de su vida y pueden servirnos, por ejemplo, las memorias del ingeniero Hardy Cross para determinar el tipo de educación o la orientación pedagógica que se deben utilizar en las universidades a partir del caso de éxito de ese ingeniero, ¿verdad? Y así pueden haber muchos ejemplos. Aquí finaliza mi exposición y deseándoles a todos una buena noche, los dejo con mi compañero Fernando García. Bien, continuando la exposición de mi compañero, eh, voy a hablar sobre estudios de caso.
Básicamente es el estudio de un fenómeno en particular en donde se realiza un examen exhaustivo del objeto de estudio. A partir de este se reconstruye el contexto social contaminante a él. De una manera general, un caso es algo específico con un funcionamiento concreto y un sistema integrado. Como bien lo menciona el texto, es un caso singular, un caso específico donde su funcionamiento y su sistema es propio del, del fenómeno. Existen cuatro diferentes tipos de casos. Número uno son casos entendidos como entidades empíricas específicas. Número dos, casos entendidos como entidades empíricas generales. Número tres son los casos entendidos como construcciones teóricas específicas, resultados de una investigación. Número cuatro son casos entendidos como construcciones teóricas específicas preestablecidas por una comunidad científica. Vemos que existen los dos casos, tanto eh, empírico como científico. Entonces, el estudio de casos se puede dar en los dos ámbitos. El alcance de los estudios de caso es el conocimiento profundo de un fenómeno, logrado mediante la exploración intensiva de un caso. Se puede lograr la comprensión de un fenómeno social dentro del cual inscribe el caso estudiado. Estudiando un caso particular se puede llegar a comprender un fenómeno social posiblemente más grande. Los enfoques metodológicos, los estudios de casos pueden efectuarse dentro del enfoque metodológico cualitativo o dentro del enfoque metodológico cuantitativo. Lo que define no es el enfoque, sino el hecho de la particularidad, unicidad del objeto de estudio eh, en el caso de cada uno. Selección y representatividad de los casos, de los estudios de casos. La representatividad o posibilidad de generalización de los estudios de casos no es estadística, sino analítica. Esto es, si existen nexos lógicos sólidos entre los elementos del caso estudiado respecto a la matriz conceptual de referencia. Entonces los hallazgos se podrán generalizar. Pues en este caso, buscando esa representatividad en los casos, se tiene que encontrar una una conexión lógica entre los elementos del caso y la matriz que se propone como referencia. La metodología a seguir comprende estos pasos, los preparativos, que es establecer el caso, la población o institución a estudiar, y se deben hacer las preguntas que se pretenden responder: ¿por qué hacer el estudio? ¿De qué caso hacer el estudio? ¿Y por qué se escoge este caso y no otro? Todo esto debe ser en la etapa de preparativos. El trabajo de campo, que es producir los datos que permitan reconstruir el proceso vital del caso. Se usan documentos, historias, informes y otros. Los análisis de datos es reunir los datos y hacer emerger conceptos recurrentes, ideas claves, hasta llegar a formular una teoría. Y el informe es donde se presentan y se publican los hallazgos del caso. Un ejemplo es: una institución medioambiental o grupo de investigadores podría preguntarse cuáles son los efectos de la contaminación por plástico en la reproducción del tiburón ballena. En este caso, un estudio de caso sería los efectos de la contaminación por plástico en la reproducción del tiburón ballena en el Mar Caribe. Se puede observar que el estudio se centra en las ballenas del Mar Caribe y no en aquellas que habitan a lo largo de los océanos del mundo, porque eh, entonces dejaría de ser un caso singular, porque estaría abarcando la generalidad. Y ahora vamos a hablar acerca de la perspectiva explicativa, donde tenemos la investigación-acción y la teoría fundada. La investigación-acción se inició a finales de la década de 1940, se unificó en 1977 y fue aceptada formalmente como paradigma metodológico en 1982 en el 10º Congreso Mundial de la Sociología. Según Marcela Gallardo, en 1985 existen diferentes modalidades: la investigación-acción, investigación para la acción, investigación en la acción, investigación participativa
investigación militante, investigación, acción participativa, y nos centraremos únicamente en la investigación, acción participativa, por ser la más común en nuestro medio, así como también a nuestro criterio, la que mayor éxito consigue, pues involucra a todos los sujetos del grupo o comunidad en donde se aplica. Investigación, acción participativa es una variedad de investigación cualitativa relacionada con la intervención y la reforma social, involucra a la propia población en la toma de decisiones y la solución de un problema que la comunidad considera que debe ser resuelto, y trabaja con el empoderamiento mediante la producción y el uso del saber por parte de los sectores más pobres y oprimidos. Por ello, suele estar estrechamente relacionado con la educación popular como en el desarrollo rural. Aplica la siguiente estrategia, que es aprender haciendo, que es una muy buena estrategia de llevar siempre la práctica y la teoría a la vez, para que los procesos se puedan entender a medida que la persona la va realizando, y comprender la comprensión de la realidad que tienen los propios individuos involucrados. Eh, Creo que es una muy buena estrategia, o sea, tratar de entender la comprensión que tienen las personas con las que se está trabajando, porque en la medida que se conoce esto, se puede trabajar de mejor forma. Lo que propugna un cambio social mediante un diagnóstico, análisis y propuesta de cambio y aplicación de soluciones a una problemática social que involucre a los propios protagonistas. En cada uno de estos puntos participa la comunidad. Por eso el tema, o sea, por eso el nombre, la investigación, acción participativa, porque se da esa apertura y se da esa oportunidad de que las personas se sientan parte de lo que se está haciendo, por lo que le va a generar mayor atracción para involucrarse. La metodología general de este tipo de investigación comprende los siguientes pasos específicos: los preparativos, que abarca la preinvestigación, la formación del equipo y la formulación del proyecto; trabajo de campo, en donde se recogen datos mediante entrevistas, grupos de discusión, observación participante; análisis de datos y redacción del informe. Se procesan los datos, emergen las categorías, se reducen las categorías y las estructuras. Se hace un informe y se realizan talleres con la población en donde se presentan los resultados. Y la toma de decisiones, que es el número 4, junto con el grupo de investigación acción participativa, se construye un programa de acción integral. Acción e implementación: se realizan acciones conducentes a implementar el plan de desarrollo integral. Y la reflexión: se revisan las propuestas desarrolladas para mejorar o ampliar el plan anterior. Una vez realizados todos los pasos anteriores, se pasa a ese proceso de revisión para revisar las propuestas, y como todo, en todo momento es mejorable y es parte de este mecanismo. Un ejemplo es: con la ayuda comunitaria se identifica un problema al tiempo que se identifican sus supuestas causas y consecuencias negativas para la comunidad. Identificadas sus causas, se proponen alternativas de solución a la problemática con acciones concretas y con cronogramas, acciones en las que participan los miembros de la comunidad. Una vez asignada la solución propuesta, se elaboran cronogramas y planes operativos. Finalmente se implementan y se evalúan los resultados. En cada una de estas etapas es necesario hacer continuas evaluaciones y retroalimentarse para ir mejorando los procesos, o incluso ir realineando el plan operativo. Lo dicho, es una constante mejora en el proceso mismo, de ir revisando cada vez que se hace algo para llegar a un buen puerto. En el caso de la teoría fundada, es una metodología de investigación cualitativa sistemáticamente utilizada en ciencias sociales, porque está muy asociado lo cualitativo con la ciencia social. Hace hincapié en la generación de teoría a partir de los datos en el proceso de realización de la investigación. Su denominación hace referencia a la construcción de esta teoría
está basada en los datos empíricos que la sustentan, siguiendo un procedimiento de análisis inductivo. Conceptualmente se sustenta sobre todo en el llamado interaccionismo simbólico y constituye una metodología para desarrollar teorías a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados. Su metodología es el análisis comparativo constante, el cual consiste en recopilar datos, organizar y sistematizar dichos datos, creando categorías, volver a recolectar los datos nuevamente para confirmar la pertinencia de las categorías o para ampliarlas o modificarlas. Luego ocupar dichas categorías en categorías más generales, volver a las categorías concretas y retroalimentar, etc. Esto permite dar cuenta de realidades singulares, así como de hipótesis emergentes, tomado de Strauss y Corbin 2002. Es una investigación no lineal, iterativa, pero no obstante poseería los siguientes momentos que no son secuenciales, sino reiterativos. Es la identificación de datos, unidades de análisis, categorización abierta, la elaboración de memos o elaboraciones preliminares de sistematización de los datos, categorizar sistemáticamente los datos, ordenar los memos y plantear una teoría. Pero si bien, como lo dice el texto, no es algo secuencial, no es que propiamente se siguen siempre esa numeración, sino que en algunos casos se puede hacer de alguna forma aleatoria, pero siempre siguiendo respetando el proceso que cada paso requiere. Un ejemplo es la atención en forma de gravedad. En el ámbito sanitario, la teoría fundamentada permite a los profesionales de la enfermería contextualizar el cuidado de los pacientes. A partir de esta será posible comprender mejor la experiencia subjetiva de las personas que han sido diagnosticadas de alguna enfermedad grave o que estén pasando por el proceso de muerte. Así podrán brindar a los pacientes una atención holística y competente. Gracias a la teoría fundamentada se entenderá mejor la naturaleza del comportamiento humano mediante la creación de teorías sobre fenómenos psicosociales. Y a raíz del estudio eh, estos enfoques de la investigación, eh, hemos llegado a distintas conclusiones. Una de ellas es que los objetos de estudio de las investigaciones cualitativas son datos no numéricos, palabras, objetos, textos e imágenes. También que la teoría fundada es de vital importancia para el estudio en las ciencias sociales, generando teorías a partir de los datos en el proceso investigativo. Y los estudios de casos son de gran importancia porque permiten examinar inmediata e exhaustiva un fenómeno y de esa forma conocer el contaminante que tiene. O sea, en este caso estamos hablando de que permiten examinar de forma inmediata, de forma ahí rápida, de una forma exhaustiva, un fenómeno y hacer la identificación de ese contaminante, eh, de ese elemento que está generando problemas y entonces conocer a profundidad acerca del tema. Y en este caso también existen dos perspectivas de investigación cualitativa, que es lo que les mencionaba, que yo llamo enfoques, pero en realidad son perspectivas de la investigación cualitativa de las cuales depende la investigación, la intención de investigación. Sabemos que dependiendo de lo que se esté pretendiendo investigar, se va a tomar eh, una perspectiva u otra y apoyándonos en la diferenciación que cada una eh, ofrece. Y esto es parte de nuestro marco referencial. También al final de la presentación se va a encontrar el link para ver este video, que también va a aparecer acá un link de descarga en la descripción del video por si alguien tiene
la intención de conseguir la presentación. Y agradecemos su atención por habernos escuchado en esta exposición. Mi compañero Rafael y yo nos despedimos y esperamos que esto haya servido para informarse un poco más acerca de estas perspectivas de la investigación. Y sabemos que si estamos en este proceso de investigar es que seguramente nos vamos a seguir formando, vamos a seguir investigando y pues este es nuestro pequeño aporte.